Tesis. Viena, 6 de diciembre de 1896. Acabo de adornar mi despacho con vaciados de estatuas florentinas. Para mí han supuesto un relajamiento enorme. Hago propósito de hacerme rico para volver a hacer este viaje y sueño con un congreso en tierra italiana. Nápoles, Pompeya. Mis afectuosos recuerdos para todos vosotros, tú, Sigmund. Es una carta a Wilhelm Fleiss, en Cartas a Wilhelm Fleiss. Estas palabras vienen a concluir una larga carta en la que Freud define las relaciones de estratificación topográfica, arqueológica o de archivo entre varios tipos de registro, 3 y probablemente más, piensa entonces. Esta carta enuncia, a veces en detalle, la nota sobre el bloc mágico. La segunda nota, el segundo pensamiento que tiene aquí es, un joven arqueólogo, Norbert Arnold, ha descubierto en una colección de antigüedades en Roma un bajorrelieve que le ha agradado tanto que está feliz de haber obtenido de él un excelente vaciado que puede colgar en su gabinete de estudio. Esto lo escribe Freud en El delirio y los sueños de la Gadiva de W. Jensen en Obras completas. El tercero dice, hace ya mucho tiempo que me he acostumbrado a estar muerta. De W. Jensen, Gradiva, citado por Freud. Fijamos recapitular, allí donde una recapitulación parece imposible, cuando nada puede ya reunirse lo más cerca posible de la cabeza, del principio, del arqué o del archivo. Recordemos así aquellas fórmulas idiomáticas que pretendíamos no podían imprimirse de forma tan económica más que en lengua francesa. Ellas enuncian el mal de archivo. Lo uno se guarda de lo otro, decíamos, y lo uno se hace violencia. Lo uno se guarda de lo otro por hacerse violencia, porque se hace violencia y con vistas a hacerse violencia. En una lengua completamente diferente, ¿no es esto quizá lo que habría replicado Freud? ¿No es esto en sustancia lo que quizá le habría declarado a Yerushalmi el espectro de Freud, a quien nadie querría sustituir aquí? En este caso, el padre del psicoanálisis y de Ana no habría mantenido en reserva la cuestión concerniente a lo que en efecto escribe su hija en nombre de él o en nombre de ella. El contenido de la respuesta a una cuestión semejante ya estaba archivado, al menos en la carta a Enrico Morselli, recordémoslo otra vez, en 1926, sino que quizá habría respondido de este modo, en forma de elipse, elipsis, a la cuestión del porvenir de una ilusión, en suma. Cuestión del porvenir del espectro o del espectro del porvenir como espectro. ¿Quién querría sustituir al fantasma de Freud? Mas también, ¿cómo no quererlo? Quizá ha llegado el momento de arriesgar en algunos telegramas una tesis acerca de las tesis de Freud. La tesis diría esto en primer lugar. Todas las tesis freudianas están resquebrajadas, divididas, son contradictorias como los conceptos, comenzando con el de archivo. Todo concepto funciona así, dislocándose siempre porque nunca hace uno consigo mismo. Lo mismo pasa con la tesis que propone y dispone los conceptos. La historia de los conceptos, su formación tanto como su archivación. ¿Por qué insistir aquí en la espectralidad? ¿Por qué Yerushalmi se ha atrevido a dirigirle la palabra al fantasma de Freud? ¿Por qué ha tenido la audacia de pedirle una respuesta confidencial cuyo archivo no desvelaría jamás? Sin duda, pero, en primer lugar, porque la estructura del archivo es espectral. Lo es a priori, ni presente ni ausente en carne y hueso, ni visible ni invisible. Huella que remite siempre a otro con cuya mirada no podríamos cruzar la nuestra, como tampoco podríamos hacerlo, gracias a la posibilidad de una visera, con la del padre de Hamlet. Luego, el motivo espectral pone en escena esta fisión diseminante de la que hacen gala, desde el principio, tanto el principio arcóntico como el concepto de archivo, como el concepto en general. Freud, lo sabemos,
ha hecho todo lo posible para no soslayar la experiencia del asedio, la espectralidad, los fantasmas, los reaparecidos. Ha intentado dar cuenta de ello, con coraje, de la forma más científica, crítica y positiva posible. Mas, por esto mismo, ha intentado también conjurarlos. Como Marx, su positivismo científico se ha puesto al servicio de un asedio declarado y de su miedo inconfesado. No tomemos más que un ejemplo de ello. Lo escojo lo más cerca posible del deseo de archivo, lo más cerca de una imposible arqueología de esa nostalgia, de ese deseo doloroso de un retorno al origen auténtico y singular, y de un retorno que se cuida de dar cuenta incluso del deseo del retorno, de sí mismo. Este ejemplo me retrotrae muy cerca de Nápoles y de Pompeya, al paisaje de Gradiva, donde escribí estas páginas hace unos 10 días. En su lectura de la Gradiva de Jensen, confiesa Freud su propio asedio. Se resiste a él sin resistirse a él. Se divide a sí mismo, por así decirlo, en el momento en que quiere dar cuenta de la última evolución de la locura de Arnold. La locura asediada de otro, y de otro en tanto que personaje de ficción. Este cree hablar durante toda una hora con Gradiva, con su espectro de mediodía, estando ella, sin embargo, sepultada desde la catástrofe del año 79. Monologa con el fantasma de Gradiva durante una hora, luego ésta vuelve a su tumba y Arnold, el arqueólogo, se queda solo. Mas queda asimismo engañado, víctima de la alucinación. ¿Qué hará Freud? En primer lugar, había planteado claramente el problema clásico del fantasma y del fantasma en literatura. El personaje no es el único que sufre de un malestar o de una tensión. Ante la aparición de Gradiva, nos preguntamos primeramente los lectores quién es, ya que la hemos visto en primer lugar bajo la forma de una estatua de piedra, luego de una imagen fantasmagórica. La duda no oscila simplemente entre el fantasma y la realidad efectiva. Freud habla, poniéndolo entre comillas, de un fantasma real. ¿Es esto una alucinación de nuestro héroe, hechizado por su delirio, un fantasma real o una persona de carne y hueso? Para hacerse estas preguntas, señala Freud, no se tiene necesidad de creer en los reaparecidos. La cuestión y la tensión que ella engendra son hasta tal punto inevitables que Jensen, habló mi jefe por allá. El autor de lo que él mismo llama una ficción fantástica no nos ha explicado todavía si quería dejarnos en nuestro mundo prosaico o si quería conducirnos a otro mundo. Un mundo fantástico donde los espíritus y los espectros adquieren valor de realidad. Estamos dispuestos a seguir al autor de ficción, como en el ejemplo de Hamlet, de Macbeth. No lo olvidemos nunca. A mediodía, a la hora de los espectros, Gradiva, el espectro de mediodía, surge para nosotros en una experiencia de lectura, mas también para el héroe de la novela, en una experiencia cuya lengua, incluso la multiplicidad de lenguas, no podría ser abstraída para dejar desnuda la pura percepción, ni siquiera una alucinación puramente perceptiva. Arnold se dirige a sí mismo a Gradiva en griego para ver si la existencia espectral ha conservado el poder de hablar. Sin respuesta, se dirige a ella seguidamente en latín. Ella sonríe y le pide entonces que hable en su propio idioma, el de él, el alemán. Si quiere usted hablar conmigo, debe hacerlo en alemán. Un fantasma puede entonces ser sensible al idioma, acogedor a este, alérgico a aquel otro. Uno no se dirige a él en cualquier lengua. Ley de la economía, una vez más, ley del oikos, de la transacción de signos y de valores, mas también de cierta domesticidad familiar. El asedio supone lugares, una habitación y siempre alguna casa asediada por un encantamiento.
Esta economía no se separa ya de las cuestiones de efectividad. Por tanto, entre comillas, es un fantasma real o no, ni de las de la verdad, o sea, ni de las de verdad. ¿Qué pasa con la verdad para Freud ante estos espectros? ¿Cuál es, a su entender, la parte de verdad? Ya que él cree en algo así como una parte de la verdad. En el análisis nos dice, en un examen psicoanalítico, la inverosimilitud de este delirio parece disiparse, al menos en gran parte, en su mayor parte. He aquí una inverosimilitud que parece disiparse con la explicación, al menos en una parte muy amplia. ¿Cuál es esa parte? ¿A qué se debe este pedazo que resiste a la explicación? ¿Por qué esta insistencia en la parte, el reparto, la partición, el pedazo? ¿Y qué tendría que ver esta partición con la verdad? Conocemos la explicación freudiana, anunciada por este protocolo extraño, moviliza toda la maquinaria etiológica del psicoanálisis, comenzando evidentemente por los mecanismos de la represión. Mas no lo olvidemos, si la explicación psicoanalítica del delirio, del asedio, de la alucinación, si la teoría psicoanalítica de los espectros en suma, deja una parte de inverosimilitud inexplicada, o más bien verosímil, portadora de verdad, es que el propio Freud lo reconoce algo más adelante, hay una verdad en el delirio. Una verdad de la locura o del asedio. Análoga a esta verdad histórica que Freud distingue especialmente en su Moisés de la verdad material, esa verdad está reprimida o suprimida, mas resiste y reaparece a este título como verdad espectral del delirio o del asedio. Viene a ser la verdad espectral, delirio o locura. El asedio no está solamente asediado por este o aquel reaparecido, Gradiva, por ejemplo, sino por el espectro de la verdad así reprimida. La verdad es espectral. Esta es su parte de verdad irreductible a la explicación. Algo más adelante, Freud intenta incluso tomar en consideración una parte en el asedio alucinatorio del arqueólogo. Si el enfermo cree con tanta firmeza en su delirio, viene la cita, ello no ocurre por un trastorno de sus facultades de juicio ni deriva de lo que en su delirio es erróneo. Antes, al contrario, todo delirio contiene un granito de verdad. Algo en él merece efectivamente crédito. Y ahí está la fuente de la convicción del enfermo, justificada en esta medida. Sin embargo, esta parcela de verdad, esta verdad, la semilla de verdad de la verdad, ha estado largo tiempo reprimida. Cuando llega a la conciencia, es bajo una forma deformada, con una fuerza de convicción intensificada por la compensación y quedando adherida al sustituto deformado de la verdad reprimida. Fin de la cita. Para descifrar el archivo de esta aparición, para leer su verdad en pleno monumento de esta parte, se deberá tomar en cuenta una prótesis, ese sustituto deformado. Mas queda una parte de verdad, un pedazo o un granito de verdad respiran en el corazón del delirio, de la ilusión, de la alucinación, del asedio. He aquí una figura que volvemos a encontrar literalmente en el Moisés, precisamente cuando distingue allí Freud la verdad histórica de la verdad material. Por ejemplo, si Moisés fue el primer Mesías y Cristo su sustituto protético, su representante y su sucesor, resulta entonces que estaba justificado en cierto modo que San Pablo se dirigiera, como lo hizo, a las naciones, para decirles que el Mesías ha venido efectivamente y que ha sido asesinado ante vuestros ojos. Entonces, dice Freud, la resurrección de Cristo comprende también un elemento de verdad histórica, literalmente un pedazo de verdad histórica, porque él era un Moisés resucitado y detrás estaba a su vez el Padre originario de la horda primitiva, transfigurado, habiendo tomado como hijo el lugar del Padre. Habiendo tomado así en consideración lo que es verdad
y habiéndose cuidado de aislar la semilla de la verdad en la alucinación del arqueólogo, presa del espectro de mediodía, Freud pretende confirmar esta verdad de la reaparición. Quiere demostrar ilustrando. Con el arte de admirar el suspense como un narrador o como un autor de una ficción, nos relata entonces a su vez una historia. Más como si fuera la historia de otro caso, un caso. No el caso de un paciente, sino el caso de un médico. Sé de un médico, dice. El médico ha visto un reaparecido. Había asistido al retorno espectral de una muerta y podía dar en suma testimonio de ello. Freud acababa de señalar que la creencia en los espíritus, en los espectros y en las almas de los reaparecidos no debía ser considerada como una supervivencia, como el simple residuo de la religión y de la infancia. La experiencia por la que nos encontramos con espectros o les dejamos venir a nuestro encuentro permanece indestructible e innegable. Los genios más cultivados, más razonables, más incrédulos, concilian fácilmente, por otra parte, un cierto espiritismo con la razón. Conocemos toda la intriga freudiana acerca de la telepatía. He intentado tratar acerca de esto en otra parte, de modo más o menos ficticio, y no volveré sobre ello. Se trata aquí de una problemática análoga. Freud quiere enseñar ayudándose de un ejemplo, sé de un médico, y nos cuenta, como si se tratara de otro, el infortunio de un colega. Este se reprochaba una imprudencia profesional, la cual habría llevado a la muerte a una de sus enfermas. Varios años después, ve entrar en su gabinete a una muchacha y reconoce a la muerta. Entonces se dice que es verdad, que los muertos pueden reaparecer. Su alucinación había sido favorecida, había tenido suerte, por así decirlo. El espectro se presentaba, en efecto, como la hija de la difunta, y sufría también la enfermedad de Basedow. Y he aquí el golpe del efecto espectral. Freud simulaba hablar de otro, de un colega. Si fuera hasta ese punto inmodesto, doblemente inmodesto, diría que él hacía lo que hago yo al hablar de un colega, Yerushalmi, cuando no hablo sino de mí. Freud se presenta, en resumidas cuentas, dice, heme aquí. Ahora bien, el médico a quien le ocurre esto era yo, y no deja de sacar una conclusión de ello. Tiene sobrados motivos para no negarle al arqueólogo Hanold la posibilidad clínica de un delirio breve, mas también el derecho a una alucinación furtiva. El que un cuasi espectro haga así su aparición supone asimismo el derecho de una cierta verdad, a manifestarse en la persona de una suerte de especie de fantasma real. La especie, el aspecto, el espectro, esto es lo que queda que tiene que ver con la verdad. He aquí con lo que se puede especular sobre lo verdadero de esa verdad. En el fondo, Yerushalmi tiene razón. Ha sabido tomar en consideración la verdad. Freud tenía sus espectros. Lo confiesa a veces. Nos hace partícipes de su verdad. Tenía los suyos y los obedecía. Jacob Shelomó, Moisés y algunos otros, como Yerushalmi, Jacob Shelomó, Sigmund Shelomó, su Moisés y algunos otros, y como yo, Jacob, Hayim, mis abuelos Moisés y Abraham y algunos otros. El discurso de Freud sobre el archivo, y he aquí la tesis de la tesis, aparece pues dividido, como su concepto del archivo. Toma dos formas contradictorias. Por ello decimos, y esta declaración podría siempre traducir una confesión mal de archivo. Se deben poder encontrar huellas de esta contradicción en toda la obra de Freud. Tal contradicción no es negativa. Escande y condiciona la formación misma del concepto de archivo y del concepto en general, allí donde estos portan la contradicción. El que Freud haya padecido el mal de archivo, que su caso se deba a la perturbación del archivo, no deja de tener que ver
simultáneamente con el mal o la perturbación del archivo que vivimos hoy en día, ya se trate de sus más ligeros síntomas o de las grandes tragedias holocausticas de nuestra historia, así como de nuestra historiografía moderna, de todos los revisionismos detestables como de las más legítimas, necesarias y valientes reescrituras de la historia. Antes de reunir y formalizar la doble postulación freudiana respecto del archivo, querría justificar las expresiones francesas de las que acabo de referirme, la perturbación del archivo y el mal de archivo. Nada es menos seguro, nada está menos claro hoy en día que la palabra archivo. Y no solo a causa de esos dos órdenes de arqué que distinguíamos al comienzo, nada más turbio ni más perturbador. Lo turbio de lo que es aquí perturbador es sin duda lo que perturba y enturbia la vista, lo que impide el ver y el saber, más también la turbiedad de los asuntos turbios y perturbadores, la turbiedad de los secretos, de los complots, de la clandestinidad, de las conjeturas semiprivadas, semipúblicas, siempre en el límite inestable entre lo público y lo privado, entre la familia, la sociedad y el Estado, entre la familia y una intimidad aún más privada que la familia, entre sí mismo y sí mismo. Lo perturbador, o lo que se dice en inglés lo trouble, de las visiones y estos asuntos, los nombro, pues con una expresión francesa, una vez más intraducible para recordar al menos que el archivo reserva siempre un problema de traducción. Singularidad irreemplazable de un documento que hay que interpretar, repetir, reproducir, más en su unicidad original cada vez. Un archivo debe ser idiomático y por tanto a la vez ofrecido y hurtado a la traducción, abierto y sustraído a la iteración y a la reproductibilidad técnica. Nada es más turbio, más perturbador hoy en día que el concepto archivado en la palabra archivo. Lo que en cambio es más probable y más claro es que por algo está metido el psicoanálisis en este turbio asunto. Quiere analizarlo, pero asimismo lo acrecienta. Nombrando aquí el psicoanálisis nos referimos ya en todo caso al archivo clasificado, al menos provisoriamente, bajo el nombre de psicoanálisis de Freud y de algunos otros. Dicho de otro modo, si no sabemos muy bien lo que decimos cuando decimos archivo, algo tiene que ver con Freud. Más el nombre Freud, déjame quitarle la vibración a esto. Más el nombre de Freud, el nombre de los Freud, ya lo hemos visto suficientemente, pasa a ser el mismo plural, por tanto problemático. Lo turbio del archivo se debe a un mal de archivo. El mal de archivo. Escuchando el idioma francés, y en él, el atributo mal de que nos pueda el archivo, escuchando el idioma francés y en él el atributo mal de que nos pueda el archivo o mal de archivo puede significar otra cosa que padecer un mal, una perturbación o lo que el nombre mal pudiera nombrar. Es arder de pasión, no tener descanso, interminablemente, buscar el archivo allí donde nos hurta. Es correr detrás de él allí donde, incluso si hay demasiados, algo en él se anarchiva. Es lanzarse hacia él con un deseo compulsivo, repetitivo, nostálgico, un deseo irreprimible de retorno al origen, una morriña, una nostalgia de retorno al lugar más arcaico del comienzo absoluto. Ningún deseo, ninguna pasión, ninguna pulsión, ninguna compulsión, ni siquiera ninguna compulsión de repetición, ningún mal de surgían para aquel a quien de otro modo no le pudiera ya el mal de archivo. Ahora bien, el principio de la división interna del gesto freudiano
y por tanto del concepto freudiano del archivo, es que en el momento en que el psicoanálisis formaliza las condiciones del mal de archivo y del archivo mismo, repite aquello mismo a lo que se resiste o aquello de lo que hace su objeto, sobrepuja. Estas serían las tres más una tesis o prótesis. Por tanto, tres de entre ellas tratan del concepto de archivo, otra del concepto del concepto. 1. Primera tesis y primera sobrepuja. Por una parte, en efecto, por la sola pero decisiva concepción de una tópica del aparato psíquico y por tanto de la represión o de la supresión según los lugares de inscripción, tanto dentro como fuera, Freud ha hecho posible el pensamiento de un archivo propiamente dicho, de un archivo hiponémico o técnico, del soporte de lo subyectil, material o visual, que en lo que ya es un espaciamiento psíquico, no se reduce a la memoria, ni a la memoración como acto de recordar. El archivo psíquico no corresponde ni a la amné, ni a la nemé, ni a la anamnesis. Mas por otra parte, he intentado mostrarlo en Freud y la escena de la escritura. Ello no le impide a Freud, como metafísico clásico, considerar la prótesis técnica como una exterioridad secundaria y accesoria. A pesar del recurso a lo que se considera un modelo de representación auxiliar, mantiene invariablemente un primado de la memoria viva y de la anamnesis en su temporalización originaria. De ahí la sobrepuja arqueológica por la cual el psicoanálisis, en su mal de archivo, intenta siempre volver al origen vivo de aquello mismo que el archivo pierde guardándolo en una multiplicidad de lugares. Hay ahí, no hemos dejado de señalarlo aquí, una tensión incesante entre el archivo y la arqueología. Siempre estarán próximos el uno de la otra, pareciéndose apenas discernibles en su complicación, en su coimplicación, y sin embargo radicalmente incompatibles, heterogéneos, es decir, otros en cuanto al origen, en divorcio en cuanto al arqué. Ahora bien, Freud ha estado constantemente tentado de reconducir a la arqueología el interés original que le daba el archivo psíquico. La palabra archive aparece, por otra parte, desde los estudios sobre la histeria en 1895. La escena de la excavación, el teatro de las excavaciones arqueológicas, he aquí los lugares preferidos por este hermano de Arnold. Señora Tani. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Bien, gracias a Dios, todo bien. Cada vez que quiere enseñar la topología de los archivos, es decir, de lo que debería excluir o prohibir el retorno al origen, este amante de las figuritas de piedra propone parábolas arqueológicas. Conocemos la más notable y la más precoz de ella en el estudio sobre la histeria en 1896. Es preciso subrayar aún algunas palabras para señalar lo que a mi entender es el momento más agudo. Momento, no proceso. Este instante no pertenece al desciframiento laborioso del archivo. Es el instante cuasi extático con el que sueña Freud, que estaba en flujo, cuando estaba en momento de iluminación, como lo propone Ay, se me olvidó el nombre de ese autor. El momento de la iluminación lo propone este autor bendito. Se llama... pues, ¿dónde está? El arte de pensar, en su libro El arte de pensar, que se llama el autor, wow, Graham Wallace. Ay, perdón. No pertenece al desciframiento laborioso del archivo. Es el instante cuasi extático con el que sueña Freud
cuando el propio éxito de una excavación debe firmar aún el borrarse del archivero. El origen habla entonces de sí mismo. El arqué aparece desnudo, sin archivo. Se presenta y se comenta a sí mismo. Las piedras hablan. En presente. Anamnesis sin hipomnesis. El arqueólogo ha conseguido entonces hacer que el archivo ya no sirva para nada. Llega al borrarse, se hace transparente o accesorio para dejar al origen presentarse a sí mismo en persona. En directo, sin mediación ni retraso, sin ni siquiera la memoria de una traducción, de una vez llevado a término el intenso trabajo de traducción. Y ahí estaría el progreso de una anamnesis, el tiempo que consagra Freud a este largo viaje en un campo de excavaciones. Dice algo también acerca de un goce. Él lo querría interminable, lo prolonga sobre texto de pedagogía o de retórica. Aquí viene la cita. Me gustaría presentarles la relación entre el método del que nos vamos a servir aquí y el más antiguo método de la investigación anamnésica mediante una parábola que tiene por contenido un progreso realizado de hecho en otro dominio de trabajo. Supongan que un investigador viajero llega a una región poco conocida en la que un campo de ruinas con restos de muros, fragmentos de columnas, tablillas con signos gráficos desdibujados e ilegibles despierta su interés. Puede contentarse con mirar lo que está expuesto a plena luz del día y preguntar luego a los moradores, quizás semibárbaros, que habitan en los alrededores, acerca de lo que la tradición les ha hecho saber de la historia y el significado de estos restos monumentales, consignar sus informaciones y continuar su viaje. Mas también puede proceder de otro modo. Puede haber llevado consigo picos, palas y azadas y convencer a los lugareños a trabajar con esas herramientas, abordar con ellos el campo de ruinas, despejar los escombros y, a partir de los restos visibles, poner al descubierto lo que estaba sepultado. Si el éxito recompensa su trabajo, los hallazgos se comentan por sí mismos. Los restos de muros pertenecen al recinto de un palacio o una casa del tesoro. A partir de las ruinas de las columnas se completa un templo. Las inscripciones halladas en gran número, bilingües en los casos más afortunados, develan un alfabeto y una lengua cuyo desciframiento y traducción brindan insospechadas noticias sobre los acontecimientos de los primeros tiempos, en cuya memoria fueron edificados dichos monumentos. La etiología de la histeria, obras completas. De allí saco esta cita. Fin. Ahora 2. Segunda tesis y segunda sobrepuja. Por una parte, el archivo se hace posible por la pulsión de muerte, de agresión y de destrucción, es decir, tanto por la finitud como por la expropiación originarias. Pero, más allá de la finitud como límite, hay, decíamos más arriba, ese movimiento propiamente infinito de destrucción radical, sin el cual no surgiría ningún deseo o mal de archivo. Todos los textos de la familia y de la época de Más allá del principio del placer explican, en el fondo, por qué hay archivación y por qué la destrucción anarchivante pertenecen al proceso de la archivación y produce aquello mismo que reduce, a veces a cenizas y más allá. Mas por otra parte, en el mismo momento, como metafísico clásico y científico positivista, como metafísico clásico y positivista, como sabio crítico de una época pasada, como scholar que no quiere hablarle a los fantasmas, Freud pretende no creer en la muerte ni sobre todo en la existencia virtual del espacio espectral, que sin embargo toma en cuenta. Lo toma en cuenta para dar cuenta de ello y cree no poder dar cuenta y dar razón de ello más que reduciéndolo a otra cosa diferente, es decir, a otra cosa que lo otro. Quiere explicar y reducir la creencia en el fantasma. Quiere pensar la parte de verdad de esta creencia. Mas cree que no se puede no creer y que se debe no creer en ello. El creer, el fenómeno radical de la creencia, la sola relación posible con el otro en tanto que otro, no tiene finalmente ningún lugar posible.
ningún estatuto irreductible en el psicoanálisis freudiano, que sin embargo hace posible. De ahí la sobrepuja arqueológica en el retorno a la realidad, aquí a la efectividad originaria de un suelo de percepción inmediata, un suelo más profundo y más seguro que el del arqueólogo Hanold, más arqueólogo aún. La paradoja toma una forma sobrecogedora, propiamente alucinante, en el momento en que Freud se ve obligado en efecto a dejar de hablar a los fantasmas mientras duran las excavaciones arqueológicas, mas acaba por exorcizarlos en el momento de decir finalmente, una vez terminado el trabajo, en todo caso supuestamente terminado, las piedras hablan. Cree exorcizarlos en el instante en que los deja hablar, siempre que estos espectros hablen, al menos eso cree él figuradamente, como piedras nada más. 3. Tercera tesis y tercera sobrepuja. Por una parte, nadie ha aclarado mejor que Freud eso que hemos llamado el principio arcóntico del archivo, lo que en el archivo supone no el arqué originario, sino el arqué nomológico de la ley, de la institución, de la domiciliación, de la filiación. Nadie ha analizado mejor que él, vale decir también deconstruido, la autoridad del principio arcóntico. Nadie ha demostrado mejor que él cómo este principio arcóntico, es decir, paterno o patriárquico, no se planteaba más que repitiéndose y no reaparecía para reponerse más que en el parricidio. Reaparece en el parricidio reprimido o suprimido, en el nombre del Padre como Padre muerto. Lo arcóntico es, en el mejor de los casos, la toma de poder del archivo por los hermanos, la igualdad y la libertad de los hermanos, una cierta idea vivaz aún de la democracia. Mas, por otra parte, en la vida como en las obras, en sus tesis teóricas como en la compulsión de sus estrategias institucionalizantes, Freud ha repetido la lógica patriarcal. Ha declarado, especialmente en El hombre de las ratas, que el derecho patriarcal marcaba el progreso civilizador de la razón. Incluso ha echado más leña al fuego en la sobrepuja patriárquica, allí mismo donde todos sus herederos, los psicoanalistas de todos los países, se han unido como un solo hombre para seguirlo y hacer subir la puja. Hasta el punto de que algunos se pueden preguntar si, decenios después de la muerte, sus hijos, otros tantos hermanos, pueden aún hablar en sus propios nombres. O si su hija fue alguna vez en vida, Zoé, otra cosa que un fantasma o un espectro, una gradiva rediviva, una gradiva Zoé Bertgang, de paso por el 19 de la Vergaz.